Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a presentar un video tutorial referente al test del árbol. Proceso histórico. A lo largo de la historia siempre han tratado de realizar muchas representaciones a la palabra árbol. Por cultura general, la palabra árbol es mencionado en la Biblia de los judíos o cristianos como árbol de la vida, árbol de la ciencia, entre otros. El término árbol en la Edad Media era mencionado como el árbol del mundo, que se representa como un árbol colosal que sostiene los cielos, conectando por tanto a los cielos con el mundo terrestre y a través de sus raíces con el inframundo. Un dato muy importante nos señala en el libro del test del árbol de Karl Korsch, donde nos refiere que Emil Hocker, asesor de orientación profesional en Fastwheel, se le ocurrió la idea de utilizar el dibujo del árbol como complemento al psicodiagnóstico. En realidad, no era ninguna casualidad que se eligiera el tema árbol, sino que fue el resultado de detenidas reflexiones y de un largo estudio de la historia cultural y mitológica. Creación de la prueba. La idea de utilizar el dibujo de árboles como un medio auxiliar psicodiagnóstico fue gracias a Emil Hocker. Siguiendo su consejo, en aquel tiempo muchos de sus colegas habían aplicado el dibujo de árboles en la práctica, mucho antes de haberse hecho un ensayo de elaboración metódica. La siguiente reflexión de Hocker es una característica cuanto al origen del test, donde que nos indica, durante muchos años, aproximadamente a partir de 1928, hice el test sin explorar propiamente sus resultados, y solo poco a poco comencé a examinar ligeramente algunas observaciones empíricas. El creador del test del árbol, Karl Korsch, quien se basó en las ideas netamente intuitivas de Emile Hocker, creó un método de interpretación en el año de 1949. Korsch modificó la consigna varias veces. Primero le decía al sujeto que dibuje un árbol, después que dibuje un árbol que no sea un abeto, y luego que dibuje un árbol frutal. Según Koch, el desarrollo del árbol, de abajo hacia arriba, es paralelo al desarrollo psicológico del sujeto. En la parte inferior del tronco suelen aparecer huellas de experiencias tempranas y en la parte superior las más recientes. Lo que necesitamos conocer de este test es que es una prueba proyectiva desarrollada por Karl Koch que busca conocer la personalidad, las emociones y conductas del ser humano a través de un dibujo. Esta prueba se puede aplicar a cualquier persona a partir de los 5 o 6 años de edad que pueda tener ya una habilidad básica para el dibujo. ¿Qué evalúa esta prueba? ¿Qué es lo que evalúa esta prueba? Pues esta prueba del test del árbol evalúa la estabilidad de la persona, la presencia o no de conflictos internos que tenga, su vulnerabilidad y su sensibilidad. Por otro lado, también existe como las corrientes psicológicas, como el psicoanálisis, que indican que esta prueba revela también la psique o contenido de nuestro inconsciente. Asimismo, también nos revela a través de un estudio reciente que se realizó en la Universidad de Bolonia y fue publicado en la revista de Behavioral Neurology, que la prueba de Baum o el test del árbol de Koch ha resultado ser muy eficaz para diagnosticar discapacidades cognitivas o incluso principios de demencia. ¿Qué es lo que nos quiere decir en este caso? Que en ese estudio se realizó y se determinó que las personas que sufren, por ejemplo, de Alzheimer o de algún tipo de dificultad neurológica, los dibujos de ellos son revelados o son realizados de diferente forma como comúnmente lo harían las otras personas. Y es por eso que también de alguna otra forma ha ayudado a determinar cuando una persona sufre de ciertos problemas neurológicos. Esta prueba se utiliza frecuentemente
Algunos lo utilizan en el ámbito educativo, pero también a veces es utilizado en el ámbito laboral cuando se busca algún trabajo, porque esta es la que, como mencioné, permite determinar cómo es la conducta del ser humano a través de la descripción que ya más adelante lo van a explicar, de cómo revela nuestro dibujo a través de el tallo, las raíces, si hay frutos, no hay frutos, de las hojas, de la estructura en general. Cada parte de la estructura tiene un significado de lo que revela nuestro inconsciente. ¿Cómo se aplica? Pasos. Se le da a la persona una hoja en blanco, lápiz, colores y borrador. Se le indica que dibuje un árbol, sin darle o insinuarle algún modelo. El tiempo estimado va entre los 10 minutos y la media hora, lo que necesite cada persona. En el caso de que sean niños de 5 o 6 años, no existe un límite de tiempo para su ejecución. Por otro lado tenemos lo que es la calificación del test del árbol. En la cual podremos definir a partir del árbol que ha construido la persona y de sus trazos cómo se califica. A su vez, esto se divide en 5 sectores, los cuales se califican a partir de la copa del árbol, las ramas del árbol, el tronco del árbol, el suelo o pasto y en último lugar tenemos a las raíces. Empecemos a definir la copa. La copa es la parte cognitiva del sujeto, que representa el super yo. A su vez, los elementos restantes que se dibujan también tienen un significado para este test. Del lado de la interpretación de las ramas, nos dice que representan las relaciones interpersonales del sujeto, y a su vez esta información se verá relacionada con el test de la casa y el test de la figura humana. Tal como ven en la imagen del costado, hay diferentes trazos y diferentes formas de ramas que puede construir el individuo o el evaluado que tenemos. Respecto a la calificación del tronco, dentro de esta área evaluamos el nivel de fortaleza, el nivel de estabilidad emocional y el grado de autoevaluación. A su vez, esta área representa el yo anímico, las relaciones afectivas y el índice de fortaleza básica de la personalidad. En la parte derecha de su pantalla podemos observar que evalúa los perfiles, los diferentes trazos que tiene, el tipo de sombreado que tienen los trazos, la atenuación y acentuación que tiene y la corteza en la forma que se hace a partir del evaluado. Y al mismo tiempo el contorno que tendrá este árbol para definirlo como el dibujo de nuestro evaluado. Las raíces simbolizan los instintos, el inconsciente de la persona, ya que eso nos demuestra en lo más profundo de su ser. Vamos a dividirlas en 2 modalidades. La primera que están viendo en la imagen son las raíces de un solo trazo. Esto nos quiere decir que la persona tiene un comportamiento infantil. La segunda imagen son las raíces de doble trazo, y eso nos quiere decir y nos demuestra a la persona desde una posición más tradicionalista. A partir de estas 2 modalidades vamos a dividirlas en 6 tipos de raíces más. Como están viendo al final de la imagen, aquí aparecen las raíces cerradas. Esto quiere decir que las raíces no se ven y no significa que la persona es alguien cálido y afectivo, pero que solo demuestra una parte de su ser. Cuando hablamos de suelo, nos referimos a la línea base y a la línea de sustentación. Esto quiere decir, en pocas palabras, la forma en cómo la persona ve su alrededor y el mundo. En el primer ejemplo podemos observar un árbol sin suelo. Esto quiere decir que son personas inseguras. En el segundo ejemplo podemos ver un árbol con una línea base un poco lejos, y esto nos demuestra que la persona está un poco fuera de la realidad o distante de la realidad. En el tercer ejemplo observamos que la línea base es una isla, y eso nos quiere decir que la persona tiene un índice de deseo de soledad. En el cuarto ejemplo vemos que tiene una recta, y esto nos dice que son personas con un gran apego emocional. El pasto, por su misma ubicación, tapa, recubre y esconde aquellos sentimientos guardados dentro de la intimidad de la persona, pero que a su vez van a resaltar. Dentro del pasto vamos a observar experiencias, recuerdos y pensamientos que han marcado la personalidad del sujeto. Cabe recalcar que los trazos del pasto van a dar una singularidad y particularidad muy esencial que van a diferenciarlas de las demás personas.
Hemos puesto 4 ejemplos, pero cabe recalcar que hay muchos más dentro del manual del test. Dentro del primer ejemplo es el pasto sombreado, que esto es un indicador de ansiedad, de depresión o de angustia. En el segundo ejemplo es un pasto sombreado pero muy alto, y esto es un indicador de ansiedad. En el tercer ejemplo es un pasto con numerosas líneas rectas. Esto significa que la persona tiene un índice de superación pero con ansiedad. Y en el cuarto ejemplo es un pasto con entrecruzado y muy desordenado, que nos indica que la persona está descontenta o disconforme. Por último, vamos a hablar de los tipos especiales, los desbordes y el emplazamiento. Dentro de los tipos especiales, estos casos son muy comunes en este test proyectivo, ya que la persona al tener una amplia imaginación puede dibujar cualquier tipo de árbol. Hemos puesto el ejemplo de un árbol talado, y eso significa que la persona ha tenido algún tipo de pérdida, ya sea laboral o personal, pero que está en la capacidad de poder superarlo o afrontarlo. Dentro del desborde nos dice que son trazos que superan el marco de la hoja. Pueden ser desbordes inferiores, superiores, en la izquierda o en la derecha. En este caso hemos puesto el ejemplo de un desborde superior. ¿Y qué nos quiere decir esto? Nos dice que la persona ha buscado una forma compensatoria de afrontar la realidad, pero que al mismo tiempo se ha sentido inferior a esta condición. Dentro del emplazamiento nos dice que es la ubicación del dibujo dentro de la hoja. Como están viendo en la siguiente imagen, están viendo cuadrantes de color azul, y la grafopsicología nos dice que cada cuadrante significa algo en particular, y que este test resulta eficaz como prueba complementaria usada junto con otras pruebas. Muchas gracias.